Hola, soy Lourdes y estoy de nuevo aquí y hoy me gustaría hablaros un poquito de mi familia, de mis abuelos maternos, porque a mis abuelos paternos no los conocí porque murieron antes de que mi padre se casara. Si os interesa el tema, pues aquí estoy. Pues bueno, vamos a empezar. Mi abuela era una mujer muy luchadora y trabajadora, de un pueblo de Aragón, la Puebla de Híjar, quizás lo conozcáis. Se casó con 18 años el día 24 de mayo de 1931. Y no sé si se ve bien. A ver. Es su anillo de boda. Hace como una rosa grande con un brillantito y dos más pequeñas a cada lado, pero ya no llevan brillantito. Y lo heredé yo. Representa que le tocaba a mi hermana tenerlo, pero mi hermana sabía que yo estaba tan enamorada de este anillo que me lo cedió y lo cambiamos por otra cosa que no me acuerdo qué eran. Las cosas creo que mi abuela tenía un reloj de oro y este me tocaba a mí. No me acuerdo porque hace un montón de años que murió mi abuela. Pero yo llevo su anillo siempre y me acuerdo siempre de la fecha del aniversario de su boda. Bueno, hace 94 años. Mi abuelo era de un pueblo que se llama Molinos, también en Aragón. Y cuando llegó la guerra, él, no sé por qué motivo, no sé por qué, estaba en el lado republicano, en el lado de los rojos. Y le tocó pues estar en la guerra, en el lado de los rojos. Yo no me acuerdo no me acuerdo, hay cosas que las ignoro, las tengo que suponer un poco. Lo que sí sé es que estuvo en un campo de concentración y yo heredé una manta marrón y beige que había tenido mi abuelo en el campo de concentración. Madre mía, la hacía servir para la mesa, para protegerla. Ponía la manta encima de la mesa y encima ponía el mantel que tocaba, primero un hule transparente y luego el mantel que tocaba en los días festivos. Y tuve la manta bastantes años, pero ya al final tuve que deshacer de ella. Bueno, volviendo a mis abuelos, mi abuela se quedó sola con dos criaturas, con un niño, el mayor, David, que se murió con 4 años, y con mi madre. Mi abuela hacía lo que podía para sobrevivir en el pueblo, ayudada por su familia, haciendo los trabajos que podía en el campo, bueno, lo que se podía hacer en aquellos tiempos. Cuando dejaron a mi abuelo libre, decidieron que se iban a Cataluña, porque ya tenían unas hermanas de mi abuelo, ya estaban viviendo en Cataluña y con la ayuda de estas hermanas decidieron que se iban pues eso, a Cataluña, mis abuelos y mi madre, que no me acuerdo qué edad tenía. Fueron a parar a un pueblo de la provincia de Barcelona, muy pequeño, y ayudados por su cuñado, pues mi abuelo encontró trabajo. Claro, él era agricultor, payés que decimos nosotros. Encontraron una masía, y esta masía tenía una casa pequeñita, bueno, la masubería que nosotros le llamamos, creo que es el cortijo y la dependencia del cortijo, algo equivalente, no sé, no sé las palabras adecuadas. Y entonces mi abuelo se dedicaba al trabajo de agricultura, se dedicaba a hacer los arreglos que se tuvieran que hacer y también trabajaba para otra masía de pastor. Llevaba un rebaño de 200 ovejas, no sé, y bueno, con esto pues más o menos iban ingresando. Y mi abuela hacía como de chacha, de criada cuando venían los señores, y siempre tenía que tener la casa preparada para cuando llegaran los dueños. Con esto pues pudieron hacerse su pequeño huerto, sus gallinas, sus conejos, hasta incluso pudieron criar 2 cerdos cada temporada, o sea que, bueno, sobrevivían bien con el poco dinero que ganaba mi abuelo y con lo que mi abuela pues ya no tenía que comprar, pues iban haciendo.
desde donde vivían hasta, porque claro, esto estaba fuera en el campo, hasta el pueblo más cercano, que era también muy pequeñito, tenían bastante camino y tenían que pasar por sobre la vía del tren y así se evitaban, hacían un atajo bastante grande para poder llegar al pueblo y era bastante peligroso. Yo pasé una vez de pequeña y cogí tanto miedo que cuando me llevaban a mí tenía que ir por el camino largo. No había manera, me daba pánico pasar entre las vías y ver abajo el suelo. Y ya allí, ya en el pueblo pequeño, pues antes de llegar al pueblo, ya había la estación de tren y ya se podían desplazar a la ciudad principal, que habían 2 paradas de distancia, y allí habían tiendas de todo y había el mercado municipal. Bueno, con el paso del tiempo aprendieron a hablar catalán y lo hablaban muy bien, se integraron muy bien, hasta que mi tío no sé qué enamoró de una chica granadina y que hacía pocos años que había llegado a Cataluña y no había aprendido el idioma. Mis abuelos siempre hablaron en catalán. Cuando llegó la novia de mi tío, pues empezaron otra vez a hablar el castellano. Pero bueno, el catalán se hizo el idioma normal de mi casa. ¿Qué más os cuento? Aprendieron bueno, eso, pues trabajaban y ahorraban todo lo que podían. Cuando mis padres se casaron, se quedaron a vivir con mis abuelos. Y cuando yo tenía 5 años, se trasladaron a la ciudad. Y al cabo de poco tiempo, pues mis abuelos habían podido comprar una casa que estaba en construcción, había la estructura y poca cosa más, y decidieron irse para allá, y entonces entre mi abuelo, mi padre, y entonces ya tenían un hijo, mi tío, que me lleva 9 años, después de la guerra, tuvieron otra niña que se llamaba Lourdes, como yo. Bueno, a mí pues era Lourdes por mi tía Lourdes, murió con pocos meses, y mi madre con su hermano pequeño se llevaban 13 años, y yo con mi tío 9 años. Y entonces, bueno, entre todos y la familia, pues les ayudaban a ir subiendo la casa, a ir haciendo la casa, y vivían allí dentro en las condiciones que fuera. Yo no entiendo cómo podían ahorrar dinero. Total, que dejaron la masovería, se fueron a vivir a aquella casa. Mi abuela entró a trabajar en una fábrica, entonces ya tenían un sueldo seguro. Trabajaba en una empresa textil, 12 horas diarias, hacía el turno de la mañana hasta la noche. Me parece que salía de las 10 de la noche de trabajar y cogía el último tren, algo así, no recuerdo bien. Porque claro, entonces me explicaban cosas, pero yo era una tía y a mí no me interesaban estas cosas, yo pasaba. Y cuando ya fui más mayor, que me interesaba el tema, pues ya cosas no se acordaban. Mi abuelo había muerto, mi abuela vivió unos años más, mi madre murió también muy joven, con 64 años. O sea que fui perdiendo la pista de las cosas que entonces sí que me hubiera interesado conocer. No tenían puertas, tenían cortinas de tela de saco, bueno, sacos abiertos y colgando como si fueran cortinas. Ventanas sí que tenían, las básicas, pero sí que las tenían. Y para ir al baño, el comedor salía a una pequeña terracita y allí había lo que llamaban la comuna. No sé si ya habéis visto comunas o no. Si la encuentro, tengo una foto, ya la pondré. Y utilizaban, allí mismo había un agujero en el suelo con un desagüe, y allí mismo servía para lavarse, era el cuarto de baño. No había ni lavabo, para lavarte las manos y la cara y eso tenías que hacer en la fregadera. Y hacían servir papel de periódico cortado a trozos, cada hoja en 4 trozos, y eso era el papel de baño. Y luego había un cubo con agua que cuando uno lo utilizaba, pues lo volvía a llenar y lo volvía a dejar para tener siempre el agua disponible. Tengo apuntes porque son varias cosas. En la terraza había una escala que bajaba a un patio porque el terreno era con un poco de desnivel, y
en el patio tenían un cerezo, me acuerdo del cerezo, qué bonito el cerezo cuando hacía las flores y luego ya cuando habían las cerezas. Me acuerdo mucho del cerezo. Y allí pues debajo de la escalera también había un gallinero y tenía pues otra vez gallinas, otra vez conejos, y entonces ya no tenían cerdo, solo las gallinas y los conejos. Y mi abuelo pues seguía haciendo de pastor y con pues eso, con este sueldo pues de que cobraba mi abuelo, que no tengo ni puñetera idea de cuánto debía cobrar, si no creo que fuera grandes cantidades, pero bueno, cuando ya llegaron a la casa se pudieron permitir, no sé cómo ni de qué manera. El otro día lo comentaba con mi marido, digo, es que me he perdido tantas cosas, tanta información. Se compraron un carro que cabían 4 personas con un banco a cada lado, tenía 2 luces para por la noche y un burro que se llamaba Perico. De eso sí me acuerdo, tengo fotos montadas encima del burro. Del carro no hay, pero yo pequeña montada en el burro sí que tengo fotos. Y pues entonces ya tenían medio de transporte. Ya según donde tenían que ir, pues ya mi abuelo podía hacer como un poco también de recadero. Pero había días que por lo que fuera no tenía que sacar las ovejas, pues entonces él podía hacer lo que fuera. Aparte mi abuelo tenía un huerto muy grande, pero grande, grande de verdad. Y sacaba muchas patatas cuando era tiempo de las patatas. Y tenían bastantes cosas. El carro también tenía capota y no te mojabas. Y yo me acuerdo que lo feliz que era. Yo creo que para aquella época debían ser casi ricos, porque con su carro y su caballo y su burro y poderse desplazar, habría algunos vecinos que lo considerarían que eran casi ricos. Yo los veranos veraneaba en casa de mis abuelos. Y dos recuerdos que tengo muy grabados de aquella época era que a veces me iba con mi abuelo a llevar las ovejas, y con un perro que tenía mi abuelo también. Normalmente se llamaba Frey. Casi siempre cada perro que tenía le ponía Frey. Y claro, no creo que fuéramos muy lejos, y llevábamos una fiambrera con la comida que nos ponía mi abuela, agua, y podía jugar y podía hacer. Y cuando ya llegaba la noche, mi abuelo, cuando encerraba al ganado, pues muñía las ovejas. Mi abuela retiraba la leche que hacían servir para ellos, también hacía queso, y la otra pues la vendían. En la casa que tenían había una habitación que daba a la calle, y allí había una ventana y iban las vecinas, tocaban, y entonces salía mi abuela y pues les vendía leche, les vendía queso, les vendía tomates, judías, lechuga, cebollas, patatas, lo que había en el huerto. Pues esto era también para vender y también para ayudarse. O sea que tenían 3 medios de sustentarse: la fábrica, lo que vendía mi abuela, que había trabajado mi abuelo, y lo que ganaba mi abuelo. Y aparte de estos 2 recuerdos que digo que tengo marcados, otro era que mi abuela por las mañanas iba por las casas vecinas y vacunaba gallinas. Llevaba un bote de cerámica blanco, dentro iba la jeringa, iban las agujas, y la jeringa estaba dentro de alcohol. Había en el centro del bote había alcohol, y a los lados también, y entonces de repente que todo estaba desinfectado. Y entonces le pagaban un dinero por cada gallina que vacunaba. Y esto lo tengo muy grabado. Ese mismo bote de cerámica con la jeringa y las agujas también la tenía el practicante. Era un señor normalmente, que era como si fuera una TS, por decir algo. Iba por las casas poniendo inyecciones a la gente normal, a mí, por ejemplo, ¿no? A mis padres, a la gente, a los niños y a los mayores. Pues tenía el mismo bote, igual idéntico que el de mi abuela. He buscado a ver si encontraba fotos y no las encuentro. Encuentro cacharros de aluminio y otras cosas parecidas, pero ese de cerámica concretamente no lo he encontrado.
En la casa de mis abuelos, además de no tener puertas y tener los sacos de arpillera, los sacos donde se metía pues, las harinas y las cosas en las puertas, como si fueran puertas, pues también el suelo estuvo durante muchos años de barro, no estaba enlosado. Y cuando a mí me hacía mucha gracia porque me lo dejaban hacer, y cuando se acababa de comer, pues si había sobrado un poco de agua, se echaba en el suelo, si había caído, si habían sobrado migas del pan o de lo que fuera, también iban al suelo. Y entonces mi abuela regaba un poquito con un cacharro con agua en la mano, iba haciendo así, iba salpicando el agua y con la escoba recogía. Y esta era la manera que tenía de limpiar. Y luego en el comedor, pues para calentar la casa había una estufa de leña y bueno, a mí me encantaba que me dejaran poner algún tronco dentro de la chimenea. Y lo que también recuerdo muy vagamente es que cuando finalmente pudieron ya poner baldosas en el suelo, pues se hizo una fiesta familiar y vino pues eso, mis padres, mis tíos y algún familiar más y algún vecino, los que habían colaborado trabajando y hicieron una comida para celebrar que ya teníamos suelo, ya no podía echar el agua. Bueno, tengo más recuerdos, pero me parece que por hoy ya os he dado bastante la tabarra. Bueno, pues nada, si vosotras habéis vivido alguna circunstancia así, parecida, si tenéis algún recuerdo que queráis compartir, pues ya lo sabéis. Si me queréis dar un like, si os queréis suscribir, pues os lo agradeceré mucho. Muchas gracias y hasta el próximo día. Hasta luego.